el caso Agnes. de Agnes, como la tecnología del yo, de nosotros, digamos, de un conjunto de piqueteros, y en ese sentido recuperaría la idea de trama que decía, pues vos hablaste de ficción, y ella habló de trama. Digamos, la trama es una ficción también, es una construcción, como se construyó su propio relato para burlar al Estado francés, tu caso, ¿sí? Porque esa tecnología no tiene por qué ser solamente individual, se trata de autogobierno, puede ser individual o colectivo. De hecho, el ejemplo que da Foucault, durante 3 clases en tecnología del yo sobre el tema de la escritura. ¿Por qué escribían los griegos? Para autoescribirse, digamos, pero en realidad es la descripción de una tecnología colectiva también, no solamente individual. Y en ese caso, yo diría, respecto a los piqueteros, hay que pensarlos en términos de trama, porque empieza siendo ese el problema, un poco ¿no? El del paro del ejército de reserva, como se comentó, pero después eso se reconstruye en función de toda una serie de debates internos en muchas organizaciones de un modo, en muchos de otra, pero que llegan a experiencias de autogestión, con más o menos alcance, ¿no? A experiencias de autogestión, a experiencias de relaciones muy innovadoras con el Estado, tanto el Estado local como el Estado nacional. Y ahí hay toda una cosa que hay que ver en esa clave de proceso y de trama, que no es solamente el momento estructural del desprendimiento en el momento desocupado, sino que la propia idea, la propia denominación piquetero, empieza a asumir una serie de significados que tienen que ver con que, no con, y en eso ya no estoy de acuerdo con la lectura político-culturalistas, no con una serie de significantes que flotan, sino con un montón de gente que sufre, que no es lo mismo que un montón de significantes que flotan, digamos, ¿no? Y que permanentemente trabaja, se narra, se vuelve a narrar en función de la experiencia que tuvo, ¿sí? Y en ese sentido yo diría, me parece que el enfoque Foucaultiano uno podría converger, digamos, en analizar este tema de las tecnologías, tanto individuales como colectivas, entendidas en función del autogobierno. Digamos, que en definitiva es lo que me parece que está en el fondo de lo que Foucault está pensando cuando habla del problema de la gubernamentalidad, ¿sí? De la gubernamentalización en función de la concentración del Estado de recursos disciplinarios, ¿no? Sí, totalmente. Simplemente que me parece que el intento apreciado en este artículo y en sus posteriores trabajos es darle una vuelta, radicalizar la biopolítica de Foucault. Porque como vos bien decís, la elección de Grecia no es una elección ociosa. No, claro. O sea, pudiendo haber elegido el Frente de Liberación Homosexual francés, que estaba ocurriendo en su mismo momento, él va y elige algo que es del pasado, de la áurea aeta, que no toca a nadie y no ensucia a nadie, ¿entendés? No sé si estará así, eso me parece que eso por un lado. Es un por el otro, digamos, sí, por el otro, todo lo que vos llamás individuo, pensando como piensa la tripletada, o sea, tratando de hacer ese movimiento y en charlas que tuve con ella y tal, lo que vos llamás individuo a mí me sigue pareciendo una ficción. O sea, no solamente, cuando yo hablo de ficción, no es solamente lo que una persona, un cuerpo, pueda narrar de sí misma para tal o cual caso. La noción de individuo es algo que no se hace sino en la negociación permanente con las otras partes, con las otras personas. O sea, no existe para mí el individuo. Existiría quizás estratégicamente. A lo que yo me refería era con las viejas formas de hacer políticas. Este es un ejemplo, pese a que es muy innovadora la idea de Ricardo, no estamos pudiendo salir del marco teórico de estructura de superestructura. Por ejemplo, que nadie lo salió a comprobar. O sea, esto es algo que un día se le ocurrió a un fulano, muy... No estoy viendo bien la estructura de esa estructura. Por el análisis que hacía el compañero, por funcionamiento del sujeto, por la noción del sujeto, que se da. Pero no lo digo como crítica, lo digo como el intento de lo que la lectura que yo estoy tratando de conducir con este artículo. O sea, que lo traigo a debatir. Digo, con ciertas lecturas críticas que traía a colación la compañera con respecto a críticas que se le han hecho a los movimientos espontáneos, insurgentes de todo tipo en nuestro país y tal. O sea, lo que yo oponía eran ciertas formas de hacer política que para mucha gente, son como formas de otras épocas, y unas nuevas formas que todavía, por ser lo que son, porque ustedes todas acá me concedieron que esto es una forma de hacer política y que esta es una insurrecta de sexo y género, pero la verdad es que no necesariamente, podría ser leída en términos de una estafadora. ¿Cómo? Vos te autodenominaste así como de género, anarquista. Yo no te concedí nada. No, hablaba de Agnes. Hermano, hablaba de Agnes. Sí, decía yo. Para mí Agnes es una estafadora. Claro, por eso lo iba a decir. Exactamente, acá está. Entonces, para apreciado, estas son nuevas formas quizás de hacer política.
me parece una... A estafar el Estado. No, no, y al capital privado, y al capital privado también digo, la estafa como forma de hacer política, la estafa como... A un argelino que cuando compró leche en el supermercado. Claro, la forma, sí, claro, la estafa como forma de hacer política también es de muy larga data, es insurreccionalista de, no sé, te diría, del siglo, no sé, 17, por ponerle un nombre, por ponerle una datación quizás, o sea, entonces nuevamente a eso me refería. Trato de conducir una línea que quizás salga de los carriles, porque cuando decimos cuerpo, el cuerpo piquetero y tal, yo quisiera poder pensar en cuerpos singulares, sin pensar en individuos. O sea, ¿cómo se hace para pensar en cuerpos singulares? Para que no quede invisibilizado el cuerpo, no paran de sonar celulares. No, el mío, porque somos un amigo, pero le corté, y eso me está...